Bien chicos, anatomía en la pizarra. Vamos a comenzar o vamos a reiniciar un tema muy especial que tiene que ver con nuestro sistema muscular. Vamos a comenzar primero con lo que nosotros hablamos de generalidades del sistema muscular, pero sin antes dar un gran saludo, ¿cierto? Y quiero aprovechar esta instancia para dar un saludo y un homenaje, ¿ya? A mi querido profesor don Julio, profesor, maestro y mentor, don Julio Segovia Geraldo, que, que reside en la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? Y que sin sus enseñanzas, ¿cierto? Esto ni siquiera hubiese sido posible, ¿ya? Así que un gran abrazo para usted, maestro, a don Julio, y que pase muy bien. Estaremos en contacto. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestras generalidades de tejido muscular, haciendo una pequeña pregunta primero, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué nosotros conocemos como un músculo? ¿Ya? Ahora, es una pregunta que tiene respuesta bastante amplia, debido a que cuando nosotros hablamos de un músculo tenemos que referirnos a un órgano que pertenece a un sistema, ¿cierto? Y este sistema es el sistema muscular. Ahora, pero antes de hablar del sistema muscular, nosotros tenemos que de alguna forma tratar de hacer una pequeña división de nuestros músculos. Porque si nosotros hablamos de un músculo en sí, este órgano está compuesto por tejido, ¿ya? O sea, vamos a hablar de tejido muscular. Ahora, pero este tejido muscular, y si nosotros nos referimos específicamente desde el punto de vista histológico, tenemos que hacer una diferenciación, ¿ya? Y esta diferenciación va a estar relacionado con del cómo se observa este tejido en un microscopio. Eh, Da la casualidad de que tenemos dos tipos de tejido muscular principalmente, ¿cierto? Que es el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia podemos hacer entre uno y otro? ¿Ya? Y específicamente, como les dije, esto está relacionado con la impresión que nosotros tenemos de o su observación a nivel microscópico o ultraestructural. Ahora, si nosotros pensamos en el tejido muscular estriado, vamos a ver de que si hacemos un corte histológico, eh, supongamos que tenemos una ventanita acá y vemos una fibra muscular. Esta fibra muscular va a tener, y lo quiero destacar, una serie de estriaciones, ¿ya? Estas estriaciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante, están relacionadas con la organización de sus proteínas contráctiles, ¿ya? Ahora, si nosotros, por el contrario, eh, analizamos el músculo liso, vamos a ver de que esta musculatura no tiene esta formación, sino que la fibra muscular, que es una sinonimia, ¿cierto?, de la célula, no va a tener esta organización estriada, ya que las proteínas, en este caso contráctiles, no están organizadas en forma tan ordenada como acá, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera diferencia, ¿ya?, entre lo que es un músculo estriado y liso. Recuerden, chicos, que es una impresión más bien histológica, ¿ya? Pero vamos a ver de que existen otro tipo de diferencias, ¿ya? Bien, ahora, si nosotros observamos en definitiva una imagen, ¿ya? Ahora sí, directamente del microscopio, en esta microfotografía, ¿cierto?, aumentada cientos de veces, ya vamos a observar, y ustedes pueden ver aquí y analizar, estas estriaciones, ¿ya? Ahora, pero este músculo estriado, que nosotros vamos a ver, no solamente lo vamos a encontrar unido, porque cuando uno piensa en un músculo estriado, ¿cierto?, un músculo específicamente, uno se mira el bíceps, ¿cierto?, o muestra el bíceps, este es un músculo, ¿ya? Pero ojo, el músculo estriado, que nosotros vamos a ver propiamente tal, lo podemos encontrar en dos lugares principalmente. Unido al sistema esquelético, a nuestros huesos. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de un tejido estriado que lo vamos a esquematizar como esquelético, estriado esquelético, ya sabemos que se une al esqueleto, y un estriado cardíaco. Entonces, dos tipos de músculos estriados, el esquelético y el cardíaco. Ahora, cuando hablamos de tejido estriado esquelético,
vamos a decir de que tiene algunas características, y estas características están relacionadas con, primero, por ejemplo, su color, ¿ya? Hablamos de un color, ¿cierto? Y aquí lo vamos a mencionar que puede ir de un rosado oscuro, ¿ya? Rosado oscuro, hasta un rojo bastante vivo, ¿ya? Ahora, en el caso del cardíaco, ¿ya? El color va a variar de un rojo, ¿cierto? Y habitualmente es un rojo bastante oscuro, ¿ya? Rojo oscuro. Entonces, hablamos de una diferencia en cuanto al color, ¿ya? Otro es la diferencia que ya vimos y que tiene que ver con el nombre, en la ubicación. Nosotros este lo vamos a ubicar muy relacionado, ¿cierto?, con lo que nosotros conocemos como el esqueleto, unido al esqueleto entonces, unido al hueso, ¿ya? Unido al esqueleto, a nuestros huesos. Y obviamente que en el cardíaco lo vamos a encontrar en nuestro corazón, ¿cierto? Y también, escúchenme bien, unido al origen o componiendo el origen de grandes vasos, de los grandes vasos que salen o entran en el corazón, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar de que tiene una distinción en cuanto a la ubicación y también tiene una distinción en cuanto a la estimulación. Sabemos que los músculos, en definitiva, deben o cumplen una función, ¿ya? Y que es una función que nosotros le llamamos una función de contracción muscular, ¿ya? Que tiene esta capacidad de acortarse frente a un estímulo, ¿ya? Y este estímulo, gracias a una propiedad que tiene de excitabilidad eléctrica, ¿ya? Va a tener un estímulo primero acá, principalmente voluntario. O sea que va a haber una información mediada por el sistema nervioso, en este caso somático, ¿ya? Y que va a tener o va a estimular este músculo esquelético para que se mueva a voluntad. Así nosotros podemos mover un brazo, ¿cierto?, una extremidad inferior, a voluntad. Hay ocasiones en que esto puede ser involuntario, por supuesto, ¿ya? En condiciones de patrones de reflejo, y eso lo vamos a analizar más adelante. En cambio, el cardíaco, ¿ya? Nuestro tejido cardíaco, habitualmente es involuntario. Es involuntario. Significa que nosotros a voluntad no podemos manejarlo. Es cierto, podemos entrenar, ¿cierto? Podemos hacer maniobras de meditación, ¿cierto? Y que podemos bajar o podemos aumentar la tasa de contracción de este músculo, pero de ninguna manera poderlo detener a voluntad, ¿cierto? Uno está cansado de la vida y voy a morirme, ¿cierto? Y dice, voy a detener mi corazón en forma voluntaria. No, no es posible, ¿ya? Por lo tanto, tiene este tipo de automatismo, ¿ya? Que lo vamos a llamar después un automatismo cardíaco, ¿ya? Que está influenciado, ¿cierto?, por el sistema nervioso autónomo, y el que puede aumentar o disminuir, ¿cierto?, su ritmo de contracción, ¿ya? Bien, ahora, nosotros, ¿cierto?, cuando analicemos estos músculos estriados, ¿ya?, como estas fibras, ¿cierto?, de contracción, vamos a ahondar mucho en el esquelético, porque aquí están en distintos lugares muy diversos y son más de 500. Por lo tanto, vamos a tener que ahondar en este tema, ¿cierto?, y analizarlos uno por uno. En el caso del músculo cardíaco, obviamente que lo vamos a analizar cuando veamos específicamente el tejido muscular o del corazón o miocardio. Bien, ahora tenemos otro tejido, ¿ya? Y que lo vemos acá en una microfotografía, ¿cierto?, que es nuestro tejido muscular, el tejido muscular liso, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de tejido muscular liso, vamos a decir de que es primero un tejido que se puede dividir, ¿cierto? O clasificar primero en cuanto a su color, a su coloración. Es un color bastante rosado, un rosado muy pálido habitualmente. Aunque pueden existir algunos que son muy pigmentados, ¿cierto? Y vamos a ver después que hay algunos músculos, por ejemplo, en el interior del ojo, ya que tiene esta característica de ser liso y habitualmente son músculos de forma o que tienen una pigmentación especial. Pero ojo, aparte del color, ¿ya?, es muy importante hablar de su ubicación, y que vamos a hablar de una ubicación muy diversa, ¿ya? ¿Por qué muy diversa? Porque está
desperdigado habitualmente en muchos lugares, ¿ya? En muchos lugares. Ahora, eh, estos lugares pueden ir desde, por ejemplo, la piel, ¿ya? En las capas de la dermis, ¿cierto? Y después vamos a ver que lo vamos a llamar los músculos erectores del pelo, ¿cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, en la piel, podemos encontrar en el interior del ojo, ¿ya? En órganos, ¿ya? En órganos, por ejemplo, sensoriales, ¿sí? Sensoriales. Aparte de estos lugares, podemos encontrar en las vísceras. Ahora, por ejemplo, en las vísceras que habitualmente tienen lumen, son vísceras huecas. ¿Ya? Hablamos, por ejemplo, vísceras del sistema digestivo, ¿ya? Del sistema respiratorio, ¿ya? Formando parte de las paredes de estos órganos. ¿Ya? Podemos encontrarlos también en los vasos sanguíneos. ¿Ya? En los vasos sanguíneos. Aparte, ustedes lo pueden ver en la clase, ¿cierto?, de generalidades del sistema circulatorio, que los vasos sanguíneos, en algunas, digamos, en su recorrido, sobre todo en las arterias, tienen una gran capa muscular, esta túnica media, ¿cierto?, que está compuesta por estos músculos de tipo liso. Ahora, la estimulación de estos músculos es habitualmente autónoma, o sea, es involuntaria. Involuntaria. Ahora, un ejemplo muy claro, ¿cierto?, de esto, de la estimulación que tienen estos músculos, es decir, por ejemplo, hablar de una víscera digestiva, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos un tubo, ¿cierto?, que es el tubo digestivo, ¿cierto? Tenemos nuestro, nuestro sistema digestivo que va a tener un final, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos alimentamos, pasan todas nuestras fases de ingestión, digestión, absorción y egestión. Aquí cuando llega a la parte final, donde nosotros tenemos el ano, ¿ya? Obviamente que nosotros, al llenarse nuestra ampolla rectal, vamos a tener algunos fenómenos que se van a desencadenar, en que van a provocar la sensación de querer defecar, ¿ya? Porque, ojo, esto se está moviendo como una gran correa transportadora en forma de movimientos peristálticos mediados por la estimulación de este tipo de músculos. Pero acá, al final, nosotros tenemos parte en esto, tenemos arte y parte en poder contener, hacer contención. Y aquí se da una dualidad entre lo que son un músculo de tipo estriado, ¿cierto?, esquelético, voluntario, y músculo liso, involuntario, ¿ya? Uno puja por salir y el otro hace todo lo posible por retener, ¿ya? Obviamente que esto nos puede pasar en lugares muy incómodos, ¿cierto? Y tenemos que realizar contención primero con el esfínter anal externo, ¿cierto?, que es músculo voluntario, y después, bueno, con toda la musculatura periférica que tengamos a mano, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, les anticipo que gana lo involuntario, o sea, en algún momento este esfínter anal externo debe de relajarse, ¿cierto?, para que, por razones obvias, esto pueda salir expulsado en la maniobra de defecación, ¿ya? Ahí nosotros tenemos un claro ejemplo de estimulación muscular de tipo involuntaria versus la voluntaria, ¿cierto?, de nuestros músculos esqueléticos, ¿ya? Bien, esto es como lo básico, es como lo, lo medular al momento de comparar, ¿ya? Hay que distinguir también de que existen tipos de esta musculatura lisa, ¿ya? Los que llamamos músculos multiunitarios, ya que vamos a tener una estimulación directa del nervio hacia cada una de estas células musculares, ¿ya? Y vamos a tener también los músculos unitarios, que van a tener una inervación, una estimulación, y que por conexiones van a tender a estimular a las células vecinas, ¿ya? Eh, ¿Cuándo y dónde nosotros vamos a analizar estos músculos? Específicamente en cada uno de los órganos que lo contengan. O sea, cuando veamos músculos lisos del esófago, del estómago y específicamente del intestino, vamos a ver musculatura lisa que compone, ¿cierto?, las paredes de esos órganos. Por lo tanto, paciencia, vamos a tener tiempo para ver cada uno de estos elementos. Bien, refresquemos acá un poquito y vamos a referirnos específicamente a lo que es la musculatura estriada, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que cuando analizamos el músculo estriado, y aquí quiero mostrarles algo específicamente para ver un poco de la histología,
digamos, una imagen vale mucho más que 1000 palabras, fíjense bien, nosotros vamos a tener, y si analizamos esta imagen que tenemos aquí, ahí la vamos a colocar, ¿cierto? Aquí nuestra camarita, ¿cierto?, nos está enfocando, y si ustedes pueden identificar aquí, esto es un modelo tridimensional de un corte, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos como una, una fibra muscular, ¿ya? Ahora, esta fibra muscular está compuesta por una serie de miofibrillas. Aquí nosotros tenemos y podemos identificar miofibrillas. Desde aquí, ¿cierto? Aquí hasta acá tenemos una miofibrilla, ¿ya? Que tienen una longitud bastante amplia si lo comparamos con otras células musculares, ¿eh? O sea, si nosotros tratamos de alguna forma de dibujar una célula muscular, ¿ya? Nosotros vamos a decir de que puede tener un largo, ¿cierto?, que puede ir de 1 a 10 centímetros estamos hablando, es una célula bastante grande, ¿ya? Ahora, la sección transversa de una célula, ¿cierto?, o de una fibra muscular, está del orden, ¿cierto?, de 0,1 milímetros. Ahora, esta está compuesta por una serie de miofibrillas. Y las miofibrillas, ¿cierto?, van a tener también una situación bien interesante desde el punto de vista de la sección transversal. Estamos hablando de que cada miofibrilla, o sea, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente, ¿cierto?, 1 micrómetro como medida de sección transversa, para que más o menos vamos ubicándonos en cuanto a las dimensiones, ¿ya? Ahora, otra cosa importante es decir de que las estriaciones que tienen, ya que aquí las estoy haciendo como un esquema muy burdo, ¿cierto?, están relacionadas con la estructura de la miofibrilla, ¿ya? Y si ustedes pueden ver acá, ya tenemos, fíjense bien, las miofibrillas envueltas en una membrana, que es la membrana celular, ¿cierto?, que es esto que está aquí, que se le llama, ¿cierto?, el sarcolema, ¿ya?, que es la membrana celular, ¿ya?, de esta célula muscular, de esta unidad, ¿cierto?, celular. Pero ojo, estas células, ¿cierto?, si nosotros le hacemos una sección transversa, perdón, un corte a lo largo, longitudinal, nosotros vamos a poder observar, ¿cierto?, de que tiene una gran cantidad de estriaciones, ¿ya? Estas estriaciones están relacionadas con las proteínas contráctiles. Ahora, ¿qué proteínas contráctiles vamos a encontrar nosotros en el músculo? ¿Ya? Habitualmente encontramos dos tipos de proteínas, ¿cierto? Encontramos la miosina, ¿ya?, que está dividida en una serie, esto después lo van a ver en fisiología, ¿ya?, la miosina y la actina, ¿ya? Estas dos proteínas que se van a organizar, ¿ya?, y se van a organizar de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un conjunto, ¿cierto?, de fibras musculares de actina, ¿cierto?, vamos a tener aquí lo que nosotros conocemos como la banda I. Todo esto es la banda que llamamos banda I. Y esto que está acá, que son los fascículos, o sea, las proteínas contráctiles llamadas de miosina, las vamos a llamar la fibra A. Ahora, entre las fibras de actina y las fibras de miosina vamos a encontrar todo este complejo que es la unidad contráctil del músculo. Esto se repite millones de veces, ¿cierto?, en el músculo, y es lo que nosotros llamamos el sarcómero, o la sarcómera, como algunos le dicen, ¿cierto? Entonces, esta unión, este punto intermedio llamado banda Z, hasta la otra banda Z, ¿cierto?, nos va a configurar lo que nosotros llamamos una unidad de contracción llamada, o de este complejo, ¿cierto?, de proteínas llamado el sarcómero, ¿ya? Esto es muy útil al pensar de que cuando este sarcómero, frente, ¿cierto?, a la estimulación que viene a partir de lo que nosotros vemos aquí, que es una fibra nerviosa, ¿ya?, una motoneurona, que va a formar un complejo llamado placa motora en este sector, ¿ya?, con una membrana presináptica, una postsináptica, ¿cierto?, unas vesículas llenas de neurotransmisor, ¿ya?, y que van a tener una hendidura, una separación, donde se va a provocar aquí el fenómeno, ¿ya?, que conocemos como, ¿cierto?, de estimulación o depolarización de esta membrana, ¿ya?, y que esta depolarización va a viajar por el exterior de la célula, ¿ya?, y va a entrar por los llamados túbulos T, que están representados aquí en azul.
Estos van a entrar al interior de la célula, ¿cierto? Van a actuar con algunos receptores rianodin, ¿cierto? Y van a liberar tanto en la membrana como en el interior de la célula, ¿cierto? En el retículo sarcoplásmico, gran cantidad de calcio. Este calcio es muy importante para generar, ¿cierto?, esta estimulación dentro de la célula y se provoque la contracción muscular. Fenómeno, ¿cierto?, que ustedes podrán analizar después en forma más extensa, ¿cierto?, en las clases de fisiología, específicamente en fisiología del tejido muscular estriado. Ahora, muy importante entonces es decir de que esta célula, que ya llamamos una célula estriada de tipo esquelética. Bien, saquemos nuestro esquema, nuestro modelo, ¿cierto? Para poder hablar de un detalle también que vale la pena también mencionarlo, ¿ya? Es que los músculos, o los músculos que llamamos estriados esqueléticos, ¿ya?, tienen una división en cuanto a las células. No difieren mucho de su forma, pero sí a veces también en la forma que funcionan, ¿ya? Vamos a dividir una gran cantidad de musculatura que nosotros llamamos musculatura, ¿cierto?, de sostén, ¿ya?, musculatura de sostén, que también en algunos casos le llaman fibras rojas, ¿ya?, y una musculatura que también se le llama musculatura de movimiento, ¿ya?, que también se le llama musculatura de tipo blanca, ¿ya? Ahora, cada una de estas tiene diferencias en varios aspectos. Primero, por ejemplo, en cuanto a la filogenia, ¿ya? Las células de sostén, ¿ya?, o estas fibras musculares de sostén son filogenéticamente más antiguas, ¿ya? ¿Ya? Y estas son un poco, ¿cierto?, más recientes en la aparición filogenética en la especie, ¿ya?, más reciente. Esto es en cuanto a la filogenia, ¿ya?, en cuanto a la filogenia. Otro aspecto importante, ¿cierto?, está relacionado, ¿cierto?, con el tipo de contracción. Esta es una contracción lenta, ¿ya? Y estas son fibras de contracción rápida. Otra diferencia fundamental, ¿cierto?, es que la disposición, ¿cierto?, y estructura permiten que este tipo de células tienen una fatiga más larga en el tiempo, sería un cansancio, una fatiga lenta, ¿ya? Son mucho más duraderas antes de la fatiga. En cambio, estas son de una fatiga mucho más rápida, ¿sí? Otra situación muy importante, ¿ya?, es que cada uno de estas células que les da el color también posee un pigmento que es la mioglobina. Obviamente que las fibras de sostén, estas rojas, van a tener mayor cantidad de mioglobina, ¿ya?, y estas van a tener menor cantidad de mioglobina. Ahora, la mioglobina que se usa para el transporte, ¿cierto?, de este oxígeno dentro del músculo, ya está muy relacionado con la generación de energía. Y la generación de energía a nivel celular, ¿cierto?, está relacionado con las mitocondrias. Por lo tanto, cuando hablamos de mitocondrias, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad, ¿cierto?, de mitocondrias en músculo sostén, y aquí vamos a encontrar menos cantidad de mitocondrias. Obviamente relacionado con esto, vamos a analizar también de que el metabolismo de esta fibra es más bien oxidativo, ¿ya?, o sea, aeróbico, y lo vamos a ver, ¿cierto?, un metabolismo mucho más anaeróbico, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, anaeróbico. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí poca cantidad de glucógeno dentro del músculo, glucógeno disminuido, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar un glucógeno en gran cantidad, mucho glucógeno. Y eso también hace de que hayan tinciones especiales, ¿cierto?, para poder identificarlas, como la tinción de ácido periódico de Schiff, ¿cierto?, el PAS, que nos permite identificar este tipo de células, ¿ya? Obviamente que por el tipo de vascularización, ¿cierto?, la cantidad de sangre, ¿cierto?, la vascularización es elevada en el caso de la de sostén y disminuida en el caso de fibra lenta, ¿ya? Perdón, de fibra blanca, ¿cierto?, también rápida, ¿ya? Ahora,
Eh, Estas son diferencias, ¿cierto?, que nos marcan eh, obviamente que a nivel ultraestructural, ¿cierto?, eh, una gran división en cuanto a las fibras. Ahora, aquí vamos a encontrar algunos músculos característicos, como son los músculos antigravitatorios, estamos hablando de músculos, por ejemplo, masticadores, músculos trapecios, ya músculos habitualmente que están en la columna, ¿cierto?, vertebral, que tienen esa característica, ¿ya? En cambio, los músculos, por ejemplo, el bíceps, los vastos del cuádriceps, ¿ya? Músculo tibial anterior, el glúteo mayor, el músculo gemelo son o tienen una gran cantidad de este tipo de fibras en proporción de tipo blanca. Ahora, podemos incluso poner aquí un individuo, un deportista que tiene gran cantidad de estas fibras, por ejemplo un maratonista, y aquí, por ejemplo, un físico-culturista. ¿Ya? Ahora, sabemos, ¿cierto?, que la cantidad de fibras en este caso, ¿ya?, o también llamadas fibras de tipo 1 y tipo 2, están en una cantidad eh, marcada genéticamente o de forma hereditaria, ¿cierto? Por lo tanto, hay algunas personas que nacen para ser maratonistas y otros para ser físico-culturistas, ¿ya? Ahora, hay algún tipo de fibra que puede variar de uno y otro y eso también está en las capacidades, ¿cierto?, que puedan ser entrenables en cada uno de los individuos, ¿ya? Así que muy importante, ¿cierto?, saber la diferencia entre cada uno de estos músculos. Ahora, si nosotros eh, hablamos también de otro tipo de características de los músculos, ¿cierto? Vamos a ver de que los músculos macroscópicamente, o sea, vamos a hablar de un músculo cualquiera, ¿ya? Aquí tenemos un bíceps, todos conocen un bíceps, ¿cierto? Y este músculo tiene una división en sus porciones, ¿ya? Aquí tenemos un músculo bíceps, vamos a ver después cómo se clasifican de esa forma. eh, Donde tenemos claramente una diferenciación entre lo que se llama un vientre muscular, que es este pedazo, ¿cierto?, del músculo que es la fracción contráctil. Esta es la que se acorta de alguna forma, ¿ya? Y tenemos una porción, ya que la vamos a identificar aquí, que es la porción del tendón. Entonces tenemos el vientre y el tendón. Esta porción es inelástica, esta porción tiene la capacidad de transmitir la tensión, ¿cierto?, que se genera en el vientre muscular, ¿ya? Ahora, la mayoría de los músculos, ¿cierto?, va a tener esta división, o sea, nosotros tenemos que ubicar en estos músculos esqueléticos el vientre muscular y la porción tendinosa. Varían mucho, ¿ya? Pero una forma básica, ¿cierto?, es decir, de que tienen estas características, ¿ya? Ahora, pero aquí viene, ¿cierto?, una gran tipos de clasificación de los músculos, ¿ya? Nosotros hablamos de los músculos esqueléticos, son muchos, así que tenemos que tratar de agruparlos de alguna forma. Ahora, ¿cuál es la agrupación que nosotros vamos a usar en un principio? Así como los huesos los clasificábamos por forma, ¿ya? A los músculos esqueléticos también nosotros los podemos clasificar, ¿cierto?, en una situación de forma, ¿ya? Podemos hablar de músculos que son largos, donde predomina más la longitud, ¿cierto? Hay músculos aplanados o planos, ¿sí? Y músculos que podemos hablar también, ¿cierto?, como músculos cortos. Habitualmente, cuando encontramos un músculo, ¿cierto?, vamos a tener que hablar también de una subclasificación. Entonces, si tenemos músculos largos, vamos a hablar de músculos, por ejemplo, hay muchos más, fusiformes, con forma, ¿cierto?, de uso, ¿ya? Penniformes, ¿ya? Si es penniforme, en forma de, no, eso no, en forma de pluma, muy bien, ¿qué estaban pensando? Un penniforme en forma de pluma, ¿ya? Podemos también tener algunos músculos largos derivados de esto, por ejemplo, unipenniforme, semipenniforme, multipenniforme. O sea, hay varias formas de este músculo penniforme. Músculos asintados. O sea, de largos hay muchas formas, ¿ya? En planos, siempre nosotros tenemos que referirnos a que los músculos aplanados tienen también formas de figuras geométricas, ¿cierto? Podemos planos triangulares, ¿cierto? Planos cuadrangulares, ¿ya? Trapezoídeos, qué sé yo, circulares o de características esfinterianas. Muchos de esos, digamos, de formas, en este caso planos.
Y cortos, ¿cierto? Vamos a encontrar los músculos, por ejemplo, que tienen una forma piramidal, ¿cierto? Una forma cónica, ¿ya? Una forma cilíndrica, y los vamos a ir clasificando o organizando en estos parámetros, ¿ya? Ahora, bien también nosotros podemos clasificar los músculos no solamente por la forma, que la vamos a poner aquí abreviado, sino que también por el número que tiene de tendones, en este caso de orígenes de tendones, ¿ya? De orígenes. Ahora, recién dibujamos un músculo que tenía dos orígenes. No sé si se fijaron, tenía un origen, una porción tendinosa, ¿ya? Tenía su vientre muscular, y luego tenía una inserción, ¿cierto? Una inserción o un tendón único acá. Acá tenemos dos tendones en su origen y un tendón en este sector. A este músculo le llamamos un músculo bíceps. Pero si tiene tres en este sector, ¿ya? Nosotros le vamos a llamar un músculo tríceps. Si tiene cuatro, le vamos a llamar un músculo cuádriceps. Si tiene cinco, no más para tanto, ¿ya? Si tiene hasta ese número, vamos a hablar de músculos, ¿cierto? Clasificados por el número de orígenes, ¿ya? Ahora, entonces tenemos clasificados por forma, clasificados por número de orígenes, ¿ya? Pero también lo podemos clasificar en número de vientres. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener, por ejemplo, un músculo con un vientre. Ese músculo nosotros lo llamamos un músculo unigástrico, ¿ya? Que tenemos una gran cantidad de músculos unigástricos, un solo vientre. Pero ojo, podemos tener también un músculo con dos vientres. Significa un vientre ahí seguido de otro en un sistema en línea, ¿ya? Tenemos tendón ahí, tendón acá, tendón, tendón, tendón. Este músculo se llamaría un músculo digástrico. Pero podemos tener también músculos, más de dos vientres. Dos, tres, cuatro vientres, ¿ya? Y con sus correspondientes uniones, ¿cierto? Tendinosas. Aquí hablamos de un músculo poligástrico. Por ejemplo, un músculo, no sé, por decir algo, un músculo cualquiera, flexor largo del pulgar, ¿cierto? Músculo unigástrico. Músculo digástrico, el osmoioideo, por ejemplo, es un músculo digástrico. Poligástrico, por ejemplo, el recto anterior del abdomen, ¿cierto? Un músculo poligástrico. Ahora, no solamente también vamos a dividir los músculos en número de vientres, ¿ya? Entonces tenemos músculos divididos en forma, número de orígenes, número de vientres, sino que también vamos a tener divididos los músculos en funcionalidad, en funciones, ¿ya? Ahora, esto es un poco más complejo de entender y tiene relación con la función biomecánica que tienen los músculos estriados esqueléticos. ¿Qué significa eso? Que los músculos en determinadas ocasiones, sobre todo si estamos hablando de un movimiento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a realizar un pequeño esquema, ¿sí? de un antebrazo, ¿ya? Aquí tenemos la manito, ¿ya? Y aquí en la manito vamos a poner una pequeña pesa, ¿sí? Ahora, esto es el codo, ¿ya? Si nosotros decimos, por ejemplo, que aquí queremos hacer o analizamos este movimiento, ¿ya? Que sería una flexión de codo, ¿ya? En este movimiento van a existir músculos, por ejemplo, músculos como el braquial anterior, ¿cierto? Como el bíceps braquial, ¿ya? Que van a hacer o van a cumplir una función, que van a ser un músculo agonista. ¿Qué significa que sea un músculo agonista? Que gran proporción o gran porcentaje de la fuerza muscular que genera este movimiento la realiza ese músculo. Es un músculo agonista, ¿ya? Pero ojo, en la parte posterior, y lo voy a hacer de otro color, va a haber otro músculo que, ojo, no se contrae, sino que todo lo contrario, se relaja. Se relaja para que este músculo pueda cumplir su función, para que el agonista cumpla su función. A ese músculo le vamos a llamar un músculo antagonista. Antagonista no es porque se opone al movimiento, sino que todo lo contrario, se relaja para que éste se provoque,
Pero ojo, este puede realizar también el movimiento contrario, por eso que se le llama también músculo antagonista. Vamos a tener una serie de músculos, ¿ya?, que van a estar relacionados con el músculo agonista, que van a estar aportando a la función, que pueden estar aquí, pueden estar aquí, pueden estar acá, y que son los músculos sinergistas, que sin generar el mayor porcentaje de la fuerza o del grado angular del movimiento, ¿ya?, van a colaborar en algunos puntos, ¿cierto?, con la función. A ese le llamamos músculos sinergistas, ¿ya? Son los ayudantes, los secuaces, ¿ya? Ahora, y finalmente vamos a tener unos músculos llamados músculos fijadores. Significa que para que se provoque una flexión de codo, hay músculos que están fijando la muñeca, fijando el hombro, para que este movimiento sea efectivamente una flexión de codo, ¿ya? Es un músculo fijador, ¿ya? Ahora, todos estos músculos pueden cambiar su función. Si hacemos un movimiento, por ejemplo, totalmente contrario, aquí vamos a cambiar el rol que cumple cada uno de estos músculos. Por lo tanto, muy importante en saber, ¿cierto?, cuál es el rótulo, el rol que va a cumplir cada uno de estos músculos en determinados movimientos. Por lo tanto, un aspecto funcional importantísimo, importantísimo. ¿Ya? Bien, detalles con más bien la forma que tienen los músculos. Nosotros dijimos que, por ejemplo, un músculo fusiforme, ¿ya?, que tiene específicamente un vientre, ¿ya?, en forma de uso, ¿ya?, y sus tendones. Nosotros hablamos de dos parámetros que se miden habitualmente, ¿ya?, y que están relacionados con la sección transversa. Nosotros hablamos de una sección transversa, que es la medida que se saca de este músculo desde aquí hasta acá, ¿ya?, y que en este músculo fusiforme cumpliría, ¿cierto?, eh, con el diámetro que tiene. Ese diámetro está íntimamente relacionado con la fuerza contráctil, o sea, la sección transversal de este músculo tiene mucho que ver con la fuerza que genera este músculo. Ahora, hay muchos músculos que van a tener una forma bien especial, ¿ya? Aquí lo quiero representar, por ejemplo, con un tendón central, ¿ya?, con un tendón central, y con las fibras musculares dependiendo, ¿cierto?, de él, pero no de lado a lado, sino que parten del tendón central, ¿cierto?, y pueden viajar hacia la región lateral, ¿ya? Esta organización que tiene, que es la forma de un músculo penniforme, ¿ya?, genera un ángulo, ¿ya?, genera un ángulo y genera una sección fisiológica transversa. Significa que se mide la sección transversal, no como en el no de forma anatómica, sino que se mide la sección transversal perpendicular a las fibras musculares, ¿ya? Por lo tanto, se multiplica al momento de insertarse en este tendón central la sección transversa, por lo tanto, se multiplica también la fuerza muscular con que este músculo puede actuar. Es por eso que gran cantidad de nuestros músculos, sobre todo en algunos sectores que se necesita mucha fuerza, tienen esta característica, ¿sí?, de ser músculos penniformes, con un ángulo de pennación, ¿ya?, que tiene que ver también con la biomecánica del movimiento, ¿ya? Muy importante entonces este concepto, ¿cierto?, de la sección muscular fisiológica y de la sección muscular llamada sección muscular de tipo anatómica, ¿ya? Bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Ya vamos a continuar con un segundo video, ¿cierto?, de generalidades de los músculos en un futuro bastante cercano. Bien, nos vemos en la próxima entrega.